el Dr. Zach, uno de los investigadores y miembro de FE-Core, el equipo que realizó el estudio sobre la Tierra plana magnética, que vimos en un video anterior, me contactó para proponerme un interesante tema que tiene que ver con la comprobación científica y matemática de la Tierra plana. En el video de la Tierra plana magnética y el Sol, hablamos de que en realidad el Sol que vemos es la proyección o reflejo de otra fuente. En este video trataremos sobre cómo se puede comprobar con un experimento que los rayos del Sol llegan modificados por el efecto de la refracción atmosférica, y por qué esto es un punto clave y muy importante para entender cómo hace supuestamente 2000 años calcularon que la Tierra es un globo sin tener en cuenta la atmósfera. Se trata del experimento de Eratóstenes y funciona en una Tierra plana también. El Dr. Zach, un amante de la precisión matemática, desde hace tiempo ha estado haciendo investigación independiente sobre la Tierra plana y ha logrado descubrir y comprobar diferentes hechos que tienen que ver con la realidad del mundo donde vivimos. El Dr. Zach, que lo pueden encontrar en YouTube como Decimal Z, junto con un equipo de 5 colaboradores bien colocados en Indonesia, entre ellos un profesor universitario de matemáticas, realizaron dedicándole mucho tiempo y con cálculos precisos este experimento del que vamos a hablar y detallar a continuación. Si quieres una prueba científica sobre la Tierra plana, sigue viendo este video. Seguramente has escuchado que las matemáticas se ajustan al modelo del globo terráqueo y no al modelo de la Tierra plana. Pero, ¿alguna vez trataste de comprobarlo? ¿Alguna vez intentaste desmentirlo? ¿Alguna vez intentaste saber cómo Eratóstenes y otros terminaron por creer en el modelo del globo terráqueo? Sus cálculos eran impresionantes. Aún hoy los usamos y funcionan muy bien. ¿Pero eso significa que realmente vivimos en un globo? Quiere decir que, si los cálculos son correctos en algo, ¿ese algo debe ser lo que las matemáticas dicen? Las matemáticas no mienten, es cierto. Pero, ¿y si por accidente no vimos algo al hacer los cálculos? Y así lo transmitimos a todo el mundo, generación tras generación, y 1000 años después alguien encuentra la pieza faltante, vuelve a hacer los cálculos matemáticos y descubre que eran incorrectos. Si tú fueras esa persona, ¿qué harías? ¿Acostarte a dormir o contárselo a todos? ¿La gente te creería? Este video es muy importante y exige mucha concentración, y vamos a verlo tal como lo planteó y explicó el Dr. Zach. Así que, deja lo que estés haciendo y concéntrate en este video. Si lo ves completo y no lo entiendes, vuelve a verlo y lo comprenderás. Por cierto, trabajaremos con números, pero mantén la calma. No importa que hayas sido el peor estudiante, lo entenderás, porque los cálculos que verás a continuación son muy sencillos, solo necesitas concentrarte. Veamos por qué pensaron hace 2000 años que la Tierra era un globo. Un hombre llamado Eratóstenes supuestamente midió la circunferencia de la Tierra solo con su cerebro. Y hoy en día nuestros científicos concuerdan con su método y afirman que sus cálculos son muy precisos. Estamos de acuerdo con eso, pero ahora veremos cómo sus cálculos pueden ser exactos, aunque la realidad sea muy distinta. El Dr. Zach diseñó el experimento, y el equipo de Indonesia, cuyo líder es Bos Darling, del canal Flat Earth 101, lo llevó a cabo y funcionó tal como él lo planeó. Este experimento probará cómo podemos convertir una mesa plana en una mesa redonda. Sí, escuchaste bien. Vamos a convertir una mesa plana en una redonda por medio de cálculos matemáticos y sombras. En otras palabras, vamos a repetir los experimentos de Eratóstenes a una escala pequeña, tomando una mesa plana como la Tierra plana. Sin embargo, antes de llegar a eso, explicaremos algunas cosas para que puedas entender los experimentos, porque es un poco complicado. Empezaremos por los ángulos de elevación del Sol. Muchos ya saben cómo funcionan, pero esta vez vamos a profundizar más. Si ya sabes de qué estamos hablando, sé paciente y sigue viendo hasta el final. Si colocas una vara sobre el suelo para medir su sombra, obtienes 3 ángulos. Este es el ángulo de la base del triángulo, que debe ser de 90 grados. Este es el ángulo de elevación, y este es el ángulo que Eratóstenes usó en sus cálculos.
El Dr. Sack no pudo hallar un buen nombre para este ángulo, así que lo llamó el ángulo del engaño. Estas son las preguntas más comunes que hace la mayoría de la gente. En primer lugar, ¿por qué Eratóstenes supuso que la Tierra es un globo? ¿Por qué usó este ángulo específico para medir la circunferencia de la Tierra? Vamos a contestar las dos preguntas a la vez. Sabemos que unas personas inventaron el experimento de Eratóstenes, pero supongamos que es real. Según la historia, Eratóstenes no fue el primero en pensar que la Tierra podría ser un globo. Pero no vamos a hablar de quién lo dijo primero, sino por qué lo dijo. La respuesta es sencilla. Usó los ángulos del Sol. Estos ángulos pueden ser verticales u horizontales. Ninguno de ellos funciona en la Tierra plana. Solo son correctos en la Tierra esférica, pero en esta ocasión solo hablaremos de los ángulos verticales o de elevación. Y esta es la razón por la que no funcionan. Si pones una lámpara en una mesa plana e intentas triangular su posición por las sombras, como lo hizo anteriormente el Dr. Sack en este video, podrías hacerlo perfectamente, y los ángulos de elevación serían correctos. En otras palabras, si trasladas esto a un programa 3D y dibujas líneas imaginarias o conos como estos sobre el aire, de modo que representen los rayos de luz, todos se intersectarán en el centro del foco. No importa cuántos objetos uses, siempre podrás localizar el foco si usas dos cosas. Una, los ángulos de elevación, que se pueden calcular con las sombras y la longitud del objeto. 2. Las distancias entre los objetos. Intenta usar siempre un software de 3D para facilitar tus cálculos. ¿Ya quedó claro? Hablaremos de esto un poco más adelante porque es la base de lo que estamos tratando. Algunos experimentos ya los había realizado antes el Dr. Sack, pero en esta ocasión los repitió, utilizando 9 objetos sobre la mesa plana con el fin de triangular el foco, en vez de solo 3. Primero veremos los experimentos en AutoCAD, que es un software para modelado 3D, para poderlos comprender mejor, y después lo veremos en la vida real. Esta es la mesa. Como podemos observar, sobre ella hay un papel de medida a 3 y 9 clavos. Imagina que te encuentras sobre ese papel y que esta es la Tierra. Y este foco es el Sol. Se encuentra a 50 centímetros encima de la mesa, a exactamente 90 grados del clavo que se encuentra en el medio. Todos los clavos miden 5 centímetros excepto ese. La distancia entre los clavos está escrita en el papel, como se puede ver aquí. Se utilizaron centímetros como unidad de medida. Algunas personas piensan que si usas más de 3 objetos, no podrás triangular el foco. Pues se equivocan. Si creas el modelo en el mundo real, obtendrás los mismos resultados. Todos los ángulos de elevación o rayos de luz provienen del centro del foco. Y todos sus ángulos de depresión llegan hasta las puntas de las sombras. Entonces, los rayos de luz del experimento deben intersectarse en el foco. Estas son las medidas que se obtuvieron en AutoCAD. Pero por supuesto, este es solo un programa de 3D. Ahora se hará exactamente lo mismo en la vida real, y se obtendrán sombras de las mismas longitudes. Nos apena no tener forma de demostrarte que este experimento no es falso. Solo hay una manera de saberlo. Tendrás que hacerlo por tu cuenta. No confíes en este video, confía en ti. Ellos hicieron los experimentos y aquí están. Los clavos miden 5 centímetros de longitud. El clavo del centro se colocó ahí solo para probar que el foco se encuentra a 90 grados encima de este. Como puedes ver, no tiene absolutamente nada de sombra. El clavo más lejano se encuentra a 15 centímetros del centro, el más cercano a 5 centímetros, y el último está a 10 centímetros de distancia. Colocaron los clavos y el foco a las distancias correspondientes y estas son las medidas de cada sombra. Compáralas con los resultados del modelo 3D en pantalla. Si lo haces correctamente, obtendrás resultados muy precisos. El Dr. Sack ya había hecho estos experimentos antes.
Este modelo 3D coincide con la realidad con suma precisión. Todas las sombras del modelo 3D coincidieron con las sombras que se midieron en la mesa. Esa fue solo la primera parte. Espera ver la segunda. Ahora, si fuéramos amigos de Eratóstenes y quisiéramos hacer lo mismo con el Sol en la realidad, nuestro experimento fallaría. No podríamos triangular el Sol. Los conos o las líneas que dibujaríamos para triangular el Sol no se intersectarían en un punto como en el modelo 3D que acabas de ver. Esto nos hará pensar que la Tierra no es plana, porque la triangulación funcionó en los experimentos que hicimos en la mesa plana, pero no funcionó con el Sol en el mundo real. Así que algo debe estar mal, te preguntarás. ¿Qué es? Esto debe significar que la Tierra no es plana. Entonces, como científicos realmente dedicados, tendremos que pensar en otra posibilidad, como que la Tierra es un globo, por ejemplo. Y sí, así es como crearon la teoría del globo. Los ángulos de elevación los hicieron creer en el modelo de globo. Solo fueron suposiciones basadas en cálculos matemáticos. Vamos a repetir esto una vez más. Si usas más de 3 posiciones para triangular el Sol asumiendo que la Tierra es plana, tu triangulación nunca dará resultado. No importa cuánto te esfuerces, siempre fallarás. Los rayos del Sol nunca se intersectan en un punto. El Dr. Sack ha hecho esto durante mucho tiempo y llegó a esa conclusión. Algunos pensarán que si las distancias entre los objetos no son exactas, la triangulación no puede funcionar. Pero incluso si las distancias fueran 100% precisas, la triangulación nunca tendría sentido. Vamos a ver cómo se prueba esto con otro experimento. En videos anteriores, el Dr. Sack ya había hablado sobre la refracción atmosférica y que el Sol nunca está en su posición real. Hasta la ciencia moderna está de acuerdo. Lo que estamos triangulando es un reflejo del Sol, por eso la triangulación nunca podría ser correcta. Imagina que estás en el fondo de una piscina y quieres triangular un foco situado encima del agua. No podrías triangular su posición nunca, a menos que sepas cómo funciona la refracción en el agua. Los experimentos lo explicarán mejor, sigue atento. Entonces, Eratóstenes y sus amigos decidieron que la Tierra no es plana, porque no había modo de que los ángulos de elevación tuvieran sentido. Por ejemplo, cada vez que triangulaban el Sol a partir de 2 posiciones, la distancia del Sol parecía ser de alrededor de 3000 millas. Al mismo tiempo, lo triangularon desde otras 2 posiciones y obtuvieron una distancia de 4000 millas. Descifrar esto en aquel tiempo era imposible, y lo seguía siendo hasta hace poco tiempo. De cualquier manera, estos matemáticos debían hallar un modo en que los ángulos tuvieran sentido, y asumieron que la Tierra es un globo, y que los rayos del Sol llegan a esta en líneas paralelas, porque solo así los ángulos tendrían sentido. Su único problema era cómo saber la circunferencia de la Tierra, para que los ángulos tuvieran perfecto sentido. Supuestamente, Eratóstenes tuvo una idea brillante. Había un pozo en Siena, Egipto, donde el Sol pasaba directamente por encima una vez al año, lo que significaba que, en ese momento, el Sol se encontraba a 90 grados en relación con el pozo. El año siguiente, el mismo día y a la misma hora, fue a Alejandría y colocó una vara sobre el suelo y observó que la vara proyectaba una sombra, por lo que midió aquel ángulo del engaño y medía 7,2 grados. Así que pensó que la Tierra debía ser una esfera y que podía calcularlo. Solo necesitaba saber la distancia entre Siena y Alejandría. Así que envió a alguien a medir la distancia, que era alrededor de 500 millas, u 800 kilómetros. Entonces, este ángulo de aquí, 7,2 grados, debe ser igual al ángulo central de la esfera interior, y eso le facilitó todo lo demás. Una esfera tiene 360 grados, así que solo tuvo que dividir 360 por el ángulo del engaño, que era de 7,2 grados, para obtener 50. Si dibujamos un círculo como este y una línea como esta, y la repetimos 50 veces, tendremos este ángulo de 7,2 grados entre cada 2 líneas. Así, para obtener la circunferencia de la Tierra, multiplicó 50 por la distancia, que era 500 millas. Obtuvo 25.000 millas o 40.000 kilómetros. Esa ha sido la circunferencia de la Tierra desde aquel tiempo, que es muy precisa para alguien que no contaba con ningún equipo en absoluto. La NASA solo tuvo que corregir un poco más los cálculos y listo. Los cálculos funcionan muy bien en la nueva circunferencia de la Tierra globo, de 24.900 millas.
El Dr. Zack hace el siguiente cuestionamiento. Si fueras un científico y quisieras probar que la Tierra es un globo, ¿harías solo un experimento y ya? El señor Eratóstenes repitió dicho experimento muchas veces en diferentes lugares antes de asumir que la Tierra es un globo, pero no importa, creamos que sí. Veremos cómo funcionan los ángulos en el modelo de globo, no importa qué tan grande sea el globo. Los ángulos funcionarán de igual modo, pero se usará este radio exacto de la Tierra, 3.959 millas. Se dividirá la Tierra en 24 partes porque tarda 24 horas en dar un giro. Entonces, esta es la distancia entre cada punto. Es decir, que si estás aquí, tu ángulo de elevación será de 90 grados, porque el Sol está justo encima de tu cabeza. Imagínate que tienes amigos por todo el mundo. Este amigo no tendría el Sol directamente sobre su cabeza, porque se encuentra a 1 hora de distancia de ti. Su ángulo de elevación será de 75 grados porque la Tierra gira 15 grados cada hora. De modo que cada hora tendrás 15 grados menos. Aquí tendrás 75 grados y aquí tendrás 60 grados. Aquí tendrás 45 grados, etc. Si esto es confuso, aquí hay un modo sencillo de saber si es exacto. Por favor, ingresa a zoncalc.org. Ve al ecuador y asegúrate de que tu latitud se encuentre alrededor de 0 grados. Puedes cambiar la fecha al 21 de marzo, porque en ese momento el Sol está sobre el ecuador. También cambia la hora a la 1 p.m. UTC+1. Después selecciona puntos para buscar un ángulo de 90 grados del Sol. Cuando lo hayas encontrado, cambia la hora de 1 p.m. a 2 p.m. y debes obtener 75 grados en la altitud del Sol. Si la cambias a las 3 p.m., debes obtener 60. Así es como funcionan los ángulos de elevación en el globo. Si logramos que funcionen en el modelo de Tierra plana, podríamos saber los grados y las distancias entre cada posición en la Tierra. Y eso nos ayudaría a obtener un mapa de la Tierra plana más preciso. Este mapa sería imposible de desmentir, así que todos los que trabajen en el mapa de la Tierra plana, olvídense de la duración de los vuelos y de las zonas horarias. Nunca jamás los ayudarán a trazar un mapa preciso. Enfóquense solo en los ángulos de elevación y los ángulos horizontales, los que llamamos azimut. Ahora volvamos a lo anterior. ¿Puedes ver la debilidad de la Tierra plana? Si es así, te encantará lo que sigue. Eratóstenes no tenía idea de lo que era la atmósfera, solo supuso que los rayos del Sol viajan en líneas rectas paralelas, para que sus cálculos funcionaran, y así fue. Ahora sabemos que la atmósfera curva la luz. Entonces, si los rayos del Sol se curvan, ¿cómo podrían ser correctos los cálculos de Eratóstenes? No tiene sentido. Sus matemáticas se basaron en líneas rectas. Para salvar el modelo del globo, nuestros científicos nos dijeron que la atmósfera curva la luz, pero de un modo casi imperceptible. Así que, si el Sol aparente está justo encima del horizonte, eso significa que el Sol real se encuentra justo debajo, y el ángulo entre ellos es de alrededor de 0,84 grados. ¿Se supone que debemos creerlo sin que ningún experimento lo respalde? Para el Dr. Zack y sus colaboradores, esta es solo una suposición. El aire está repleto de agua y gases, y sabemos que el agua afecta a la luz en gran medida. El aire a veces magnifica los objetos, los hace ver más grandes y más cerca. Algunas veces se comporta como agua, otras no. En realidad, no sabemos qué es ni cómo funciona. Así que científicos, por favor, no más suposiciones basadas en cifras. Ahora vamos a repetir el experimento de Eratóstenes, pero esta vez con refracción. La diferencia entre las partes 1 y 2 es la refracción. Añadimos una lente cóncava para representar la atmósfera, lo demás permanece igual. Y no decimos que la atmósfera es cóncava. No sabemos qué es. Cada lente te dará un resultado interesante. Este equipo eligió una lente cóncava. Por favor, concéntrate en esto, porque te sorprenderá. Vamos a explicarlo con la mayor sencillez. La lente cóncava se encuentra a 30 centímetros sobre la mesa y el foco sigue a la misma altura, 50 centímetros. El clavo en el centro de la hoja está a 90 grados debajo de la lente y el foco. Por eso no tiene ninguna sombra. Lo pusieron ahí para asegurarse de que está a 90 grados debajo del foco.
La distancia entre cada objeto es la misma de antes. Pero como puedes ver, las sombras ahora son más largas, gracias a la lente cóncava. Esto es lo que una lente cóncava le hace a la luz. Hace que los rayos de luz diverjan, y eso alarga las sombras. Veamos el experimento. Aparecerá todo en la pantalla porque los números no se distinguen mucho. Comenzaremos por la distancia de 10 centímetros. Antes de colocar la lente, la sombra medía 1 centímetro y ahora mide 1,7 centímetros. Es más larga que antes. Este clavo también se encuentra a 10 centímetros del centro. Y su sombra mide lo mismo que la anterior, 1,7 centímetros. Este se halla a 5 centímetros del centro. Sin la lente, su sombra medía 0,5 centímetros y ahora 0,83 centímetros. Este es el más alejado, a 15 centímetros del centro. Su sombra sin la lente era de 1,5 centímetros y ahora es de 2,69 centímetros. Se usaron 2 decimales para mostrar qué tan preciso puede ser en la mesa globo que verán más adelante. El Dr. Sack añadió el segundo decimal a propósito para que vean la precisión que se puede lograr con más decimales. Esta sombra es igual a la anterior, 2,69 centímetros. Este clavo también está a 10 centímetros del centro. Y su sombra mide también 1,7 centímetros. Este es otro clavo a 10 centímetros del centro y su sombra es de 1,7 centímetros. El último está a 5 centímetros del centro y su sombra mide 0,83 centímetros. Como ves, incluso al cambiar la dirección de los clavos, su sombra fue igual. Entonces, se trabajará con las distancias de 5, 10 y 15 centímetros. Y las sombras con las que vamos a trabajar son 0,83, 1,7 y 2,69 centímetros. Ahora veremos algunas pruebas. La primera será triangular el foco usando estas sombras alargadas. Para triangularlo, se tendrá que modelar todo para que los cálculos sean fáciles de entender. Esto es lo que el Dr. Sack hizo. Dibujó lo mismo que viste en la mesa y trazó una línea de la punta de cada sombra a la punta de cada clavo. Prolongó todas las líneas para ver en qué puntos se intersecarían, porque si los rayos de luz provienen del foco, entonces todas las líneas se encontrarían en este, como en el primer experimento, ¿cierto? Pero como puedes ver, aquí los rayos de luz no se intersecan en el foco, sino que atraviesan la lente. Eso significa que la lente hace que las sombras se alarguen. Ahora imagina que eres muy pequeño y te encuentras en esta hoja. Intentas triangular el foco, pero no sabes que hay una lente en el cielo. ¿Por qué no puedes verlo? Así como no se ve la atmósfera. Tus triangulaciones siempre fallarán, porque siempre te darán una distancia diferente hasta el foco, porque el foco no está donde crees que está, solo estás triangulando un reflejo de este. Si fueras diminuto y estuvieras en esa hoja, la luz que verías sería tan solo otra imagen de la luz que se proyecta en alguna parte de la lente,
pero desde la mesa no puedes verlo. Entonces, si no tomas en cuenta la lente, tus cálculos no serán correctos, incluso si logras que tengan sentido. Imagínate que Eratóstenes está en la mesa, viendo el foco a través de esa lente. ¿Puede ver dónde se encuentra el foco real? Claro que no, así que hará triangulaciones para saber qué tan lejos está el foco. Pero es tan listo que se da cuenta en automático de que hacerlo desde la base de un plano nunca funcionará, porque cada vez que lo intenta, obtiene distancias diferentes al foco. Entonces, piensa que la mesa no puede ser plana, porque si lo fuera, los ángulos de elevación o rayos de luz se intersecarían en el centro exacto del foco, como en el primer experimento. Debe pensar que la mesa es redonda, porque los cálculos solo tendrían sentido en una mesa redonda, pues no se tiene idea de lo que la atmósfera puede hacerle a la luz. Esto es lo que, en detalle, Eratóstenes hizo. Imagina que el clavo de este lado es Alejandría y el clavo del medio es Siena. En su experimento, Siena estaba a 90 grados debajo del Sol, así que ese clavo en este experimento también está a 90 grados debajo del foco. Alejandría estaba a 800 kilómetros o 500 millas. Pero en este experimento podemos simplemente asumir que está a 15 centímetros. El equipo pudo haber usado una escala a 80 centímetros, pero no tenían una lente más grande que abarcara esa distancia. Mas no importa, porque los cálculos de Eratóstenes aplican para todas las distancias del globo. Y también se probará eso. La sombra de este clavo que representa a Alejandría es de 2,69 centímetros. Entonces, para obtener el ángulo del engaño que Eratóstenes usó en su experimento, tenemos que hacer lo siguiente. Dibujar el clavo de 5 centímetros y dibujar la sombra, de 2,69 centímetros. Después medimos este ángulo, que tiene 28,26 grados. Entonces, Eratóstenes dividió 360 grados por su ángulo del engaño, que era de 7,2 grados, pero en nuestro caso es de 28,26 grados, así que obtendremos 12,73 centímetros y muchos decimales. Después, Eratóstenes multiplicó el resultado por la distancia. Si quisiéramos hacer lo mismo, debemos multiplicar 12,73 por 15 centímetros. Obtenemos 191,08 centímetros de circunferencia. Y eso significa que 191,08 centímetros es la circunferencia de la mesa globo. Podemos asumir que la mesa es un globo porque los ángulos funcionan en él, ¿correcto? Así que la mesa es ahora un globo con una circunferencia de 191,08 centímetros, por lo que su radio es de 30,4113 centímetros. Eso es fantástico, pero volvamos aquí, aún no terminamos. Este equipo de investigación es mucho mejor que Eratóstenes. Se probará que la mesa es un globo con muchas mediciones, no solo con una. Primero, se va a medir el ángulo de elevación de cada clavo. Vamos a ver. Este es el clavo más cercano al centro y está a 5 centímetros de este. Su ángulo del engaño es de 9,42 grados y su ángulo de elevación es de 80,58 grados. Es lo mismo con el clavo del lado opuesto, su sombra es igual. Ahora, si queremos aplicar la fórmula de Eratóstenes, será lo siguiente. 360 grados dividido por 9,42 grados. Obtendremos 38,21 y muchos decimales. 38,21 multiplicado por la distancia, que es 5 centímetros, también nos da 191,08 centímetros. Igual a la primera circunferencia que se obtuvo con la distancia de 15 centímetros, si recuerdas. Ahora será lo mismo con la última distancia, que es de 10 centímetros, y se debe obtener la misma circunferencia. Veamos su ángulo del engaño, 18,84 grados. Una vez más, 360 grados dividido por el ángulo que es 18,84 grados, obtenemos 19,1 y muchos decimales. 19,1 multiplicado por 10, obtenemos 191,08 de nuevo. El ángulo de elevación en este caso es de 71,16 grados. Probemos los ángulos en una pelota, como en el modelo del globo.
veamos si los ángulos realmente tienen sentido. Así que se dibujará nuestra mesa globo con un radio de 30,4113 centímetros. La circunferencia es de 191,08 centímetros. Ahora se dibujarán las distancias de 5, 10 y 15 centímetros en la mesa globo, porque estas son las distancias que se usaron en el experimento con 9 objetos. Se planeaban usar distancias más largas, pero solo tenían una lente cóncava pequeña, que no abarca una distancia mayor. Entonces, estas son las distancias. Ahora imaginen que los rayos del foco son paralelos, tal como los rayos del sol. Los clavos deben ser perpendiculares en este globo, pero no se tienen que dibujar porque no son necesarios. Se dibujaron haces paralelos en relación con las posiciones de estos clavos invisibles que ahora están en un globo, no en una superficie plana. Ahora se van a dibujar rectas tangentes para poder medir los ángulos. Ya que todo está dibujado, pueden empezar a medir los ángulos y compararlos con los que se obtuvieron en la mesa plana. Empecemos por los ángulos de elevación. Primero, se calcula el ángulo a 5 centímetros de distancia. El ángulo de elevación es de 80,58 grados. El ángulo a 10 centímetros de distancia es de 71,16 grados. El ángulo a 15 centímetros es de 61,74 grados. Si los comparamos con los ángulos que se obtuvieron en la mesa plana, vemos que son exactamente los mismos. ¿Significa eso que la mesa es un globo? No. El problema aquí es que no estamos tomando en cuenta la refracción. Estamos haciendo cálculos a ciegas, como Eratóstenes hace 2000 años. La refracción nos hizo pensar que una mesa plana es en realidad un globo, porque las matemáticas solo funcionaban en el globo. ¿Quieres medir el ángulo del engaño de Eratóstenes? Volvamos a nuestro dibujo. Ahora observa, aquí está el primer ángulo, que debe ser de 9,42 grados. El segundo ángulo debe medir el doble, es decir 18,84 grados. Y el tercero debe medir el triple, 28,26 grados. Se obtendrán estos ángulos en todas partes en este globo. ¿Significa eso que la mesa es un globo? Aquí las matemáticas tienen sentido a la perfección. Los cálculos de Eratóstenes fueron sencillos y geniales, pero son totalmente incorrectos, porque nunca tuvo en cuenta la refracción. La refracción cambia la posición del Sol. La misma ciencia oficial admite que no se puede triangular el Sol desde la Tierra, así que la distancia y el tamaño de este debe ser desconocido. Pero a la vez también la ciencia dice que la refracción es insignificante para que los cálculos oficiales sigan teniendo sentido. Pero no, señor, la refracción no es insignificante en absoluto, y podemos probarlo, día tras día. De nuevo, no se está diciendo que la atmósfera sea cóncava como esta lente. Solo se está dando un ejemplo de un tipo de refracción que tiene sentido en el globo, y no en el plano, incluso cuando en la realidad es una mesa plana. Por esto no funciona en la mesa o en la tierra plana. Si estás aquí, y tienes amigos por toda la mesa y solo tienes las distancias entre ustedes y los ángulos de elevación, entonces sus rectas de triangulación se encontrarán en algún punto de esta recta, muy por debajo del foco, y por eso su triangulación es incorrecta. Terminarás diciendo que la mesa es un globo con una circunferencia de 191,08 centímetros, tal como Eratóstenes. Pero bueno, la gente inteligente ya habrá notado que el globo recreado, al calcular ángulos de sombras, tiene el mismo radio que la lente cóncava. Si el lente fuera más grande y el foco diera vueltas en círculos a su alrededor, y Eratóstenes fuera un hombrecito en la mesa, pensaría que está en un globo. Porque los ángulos tienen sentido en un globo. Piensa esto, ¿qué tal si el Sol se mueve en círculos encima del lente cóncavo? ¿O qué tal si el lente cóncavo es el que da vueltas debajo de un Sol fijo? ¿Qué tal si este lente cóncavo tiene el mismo radio que la Tierra, 3.959 millas? Si eso fuera así, habríamos hecho los mismos cálculos que Eratóstenes. También habríamos dicho que la circunferencia de la Tierra es de 25.000 millas.
Dr. Sack y otros investigadores han probado con experimentos que la atmósfera dobla la luz hacia arriba, lo que significa que la luz del sol puede ser inclinada en dirección opuesta. Este es un video muy importante. Esperamos que hayas disfrutado este extraordinario experimento del Dr. Sack. Compártelo y suscríbete al canal del Dr. Sack, Decimal Z. Dejaré el enlace en la descripción. Gracias por ver este video. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.